Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Retumba Polémica, un espacio dedicado a explorar los intrincados secretos, las revelaciones inesperadas y las historias más intensas del mundo de las celebridades. Aquí no nos detenemos en la superficie. Vamos más allá de los titulares y escudriñamos los detalles que otros medios apenas rozan. Hoy les traemos un relato desgarrador y lleno de matices que ha captado la atención de millones en todo el mundo, desatando debates acalorados en redes sociales, mesas de debate y programas de televisión. Una historia que involucra a dos figuras cuya relación parecía sacada de un cuento de hadas, pero que ahora se ha convertido en una tormenta emocional. El icónico Marc Anthony y la joven y fascinante Nadia Ferreira. Para entender cómo llegamos hasta este punto, es necesario remontarnos a los orígenes. Marc Anthony no necesita presentación. Su legado musical lo ha consolidado como una leyenda viva de la música latina. Desde los inicios de su carrera en los años 90, cuando irrumpió con su voz única y su estilo apasionado, ha sabido mantenerse en la cima. Cada disco, cada concierto y cada colaboración lo han reafirmado como un artista que no solo domina los escenarios, sino que conecta profundamente con su público. Pero más allá de la fama, Marc siempre ha sido una figura compleja. Detrás de su sonrisa cautivadora y su energía en el escenario, se encuentra un hombre que ha enfrentado retos personales, relaciones complicadas y batallas internas que pocas veces ha compartido con el mundo. Por otro lado, Nadia Ferreira es una joven que, aunque llegó a la escena pública mucho más recientemente, rápidamente conquistó los corazones de muchos. Su belleza innegable, elegancia y carisma la llevaron a ganar notoriedad en certámenes de belleza internacionales, consolidándose como una figura prometedora en el ámbito del modelaje y el espectáculo. Sin embargo, Nadia no era solo un rostro bonito. Sus entrevistas revelaban una personalidad fuerte, decidida y, sobre todo, ambiciosa. Desde su juventud, había demostrado una capacidad inusitada para abrirse camino en un mundo competitivo, sin dejarse intimidar por los retos. El primer encuentro entre Marc y Nadia se dio en un evento que, para ambos, parecía uno más en sus respectivas agendas. Un exclusivo evento benéfico en Nueva York fue el escenario donde estas dos vidas, tan distintas pero sorprendentemente compatibles, se cruzaron. Marc, como era habitual, estaba rodeado de admiradores y colegas de la industria, ejerciendo ese magnetismo que parecía parte inherente de su personalidad. Nadia, por su parte, deslumbraba con su porte y su carisma, atrayendo miradas y cautivando con cada palabra que pronunciaba. Cuando finalmente se conocieron, el resto del mundo pareció desvanecerse. Para quienes los observaban desde fuera, era evidente que algo especial había sucedido en ese primer cruce de miradas. A partir de ese momento, sus caminos comenzaron a entrelazarse con rapidez. Lo que empezó como una amistad casual pronto evolucionó en algo mucho más profundo. Marc, acostumbrado a ser precavido en sus relaciones tras varios fracasos sentimentales, esta vez decidió abrir su corazón completamente. Por su parte, Nadia parecía disfrutar cada momento a su lado, mostrando una madurez emocional que desmentía su juventud. En pocos meses, se habían convertido en una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo. Las fotografías de sus viajes, cenas románticas y momentos íntimos se esparcían por las redes sociales, provocando admiración y, como era de esperarse, críticas. Sin embargo, como suele suceder, la vida real detrás de las cámaras era mucho más compleja que las imágenes perfectas que se compartían con el mundo. Marc, a pesar de su experiencia y madurez, no podía evitar sentirse inseguro en ciertos momentos. La diferencia de edad, que inicialmente no parecía un obstáculo, comenzó a ser una fuente de conflicto interno. Mientras Nadia vivía una etapa de descubrimientos y exploración personal, Marc cargaba con el peso de sus experiencias pasadas, sus fracasos y las expectativas que él mismo había puesto en la relación. Los primeros signos de tensión comenzaron a aparecer lentamente. Los horarios exigentes de ambos, las constantes interrupciones de los medios y la presión de mantener una relación pública pasaron factura.
Aunque intentaban mantenerse fuertes, los desacuerdos se hicieron más frecuentes. Mark, acostumbrado a un estilo de vida más estructurado, a veces tenía dificultades para entender el espíritu libre de Nadia. Por su parte, Nadia sentía que las expectativas de Mark podían ser sofocantes, aunque nunca dejó de admirarlo y quererlo profundamente. Mientras tanto, en medio de la tormenta mediática, las preguntas no solo invadían las redes sociales, sino que se colaban en la intimidad de ambos. Mark, profundamente afectado, encontraba consuelo solo en la compañía de sus amigos más cercanos y, por supuesto, en su familia. Cada vez que se encontraba frente a un espejo, no podía evitar repasar los momentos de su relación con Nadia, buscando señales que tal vez había ignorado. En sus noches más solitarias, se preguntaba si alguna vez había estado completamente seguro de lo que sentía por ella, o si todo había sido un impulso cegado por la atracción y la fascinación por una joven llena de energía y promesas. Y a veces se encontraba en su estudio, mirando a través de la ventana, como si esperando encontrar respuestas en el cielo gris de la ciudad. Sin embargo, lo único que encontraba era el reflejo de su propio dolor, ese dolor que se manifestaba en sus hombros encorvados y en su mirada ausente. La traición no solo lo golpeaba a él, sino también a su sentido de sí mismo. ¿Realmente había conocido a Nadia? ¿O había estado viviendo en una ilusión construida sobre expectativas de lo que él creía que ella debería ser? Por otro lado, Nadia, en su universo paralelo, se enfrentaba a una presión abrumadora. Su silencio solo alimentaba el fuego de las especulaciones. Aunque siempre había sido reservada respecto a su vida privada, ahora se encontraba atrapada en una red de acusaciones que la dejaban sin aliento. Cada palabra, cada gesto que hacía, parecía ser observado con lupa por una sociedad que exigía respuestas inmediatas. Su imagen, cuidadosamente construida durante años, ahora se veía empañada por un escándalo que la dejaba vulnerable ante los ojos del mundo. Se sentía como una mariposa atrapada en una red que no sabía cómo romper. No podía entender por qué se había llegado a este punto. Y mucho menos porque todo parecía ser tan blanco o negro, sin espacio para las complejidades y matices que realmente definían su vida. El dolor de saber que, a pesar de sus esfuerzos por hacer lo correcto, había fallado, se mezclaba con la culpa que sentía por no haber sido capaz de manejar la situación de manera diferente. Había cometido errores, claro, pero también había sido una joven tratando de navegar un mundo que no siempre era justo o comprensivo. La distancia emocional que sentía con Mark aumentaba cada día, y aunque lo extrañaba profundamente, había algo dentro de ella que le impedía acercarse. Nadie parecía entender su necesidad de espacio, de libertad, de encontrar su propio camino. A veces, se encontraba en el borde de las redes sociales, leyendo lo que los demás decían sobre ella, preguntándose si alguna vez podría liberar su mente de la presión externa. Sentía que los ojos del mundo la miraban constantemente, exigiendo una explicación que no sabía cómo dar. La verdad era más complicada que lo que los medios de comunicación podían ofrecer, pero nadie sabía que, al final, esas complicaciones solo aumentaban el morbo y el sufrimiento. Ella necesitaba entender quién era ella misma antes de poder comprender lo que había pasado entre ella y Mark. El día que el vídeo salió a la luz fue, sin duda, el más difícil para Mark. A pesar de que llevaba días sospechando algo, nunca imaginó que la verdad lo golpearía con tal fuerza. En ese momento, todo lo que había creído que era real y sólido se desmoronó ante sus ojos. El hombre que siempre había estado en control de su destino se vio de repente vulnerado por una situación que lo desbordaba. Y no había manera de prepararse para algo como esto. Como si el universo, de alguna manera, estuviera jugándole una broma cruel, Mark se dio cuenta de que, en su búsqueda de amor y estabilidad, había caído en la trampa de sus propios sentimientos. La traición no solo dolía porque venía de Nadia, sino porque también implicaba una traición a sí mismo, a su capacidad de discernir y proteger su corazón. Se sentía impotente, incapaz de encontrar una salida a un laberinto emocional que él mismo había creado sin saberlo. ¿Cómo pudo no ver las señales antes? ¿Cómo pudo haber sido tan ciego?
Al principio, pensó que podía ignorar todo y seguir adelante. Pero a medida que los días pasaban, la realidad se le presentaba una y otra vez, cada vez más fuerte, más presente. Las preguntas en su mente se multiplicaban y con ellas, su desconfianza. En algún momento, pensó que la mejor manera de superar todo esto sería salir de la luz pública por un tiempo. Pero su vida, su carrera y la naturaleza misma de su trabajo hacían que no pudiera simplemente desaparecer. Entonces, lo único que le quedaba era seguir adelante con una fachada. Una fachada que ya no parecía ser suficiente para ocultar lo que sentía por dentro. Durante semanas, luchó con esa dualidad entre lo que era su deber y lo que sentía como su corazón. A veces, pensaba en la relación con Nadia con nostalgia, recordando cómo, al principio, se sintió como un novato en una relación que parecía tan pura, tan llena de promesas. Ahora, esos recuerdos se volvían borrosos, como si una capa de niebla se hubiera interpuesto entre él y esos momentos felices. Mientras tanto, Nadia enfrentaba sus propios fantasmas. Las noches sin dormir, las llamadas de amigos y familiares preocupados, las palabras de consuelo que parecían vacías. Había algo en ella que no podía explicar, algo que no sabía cómo compartir. Su historia con el empresario no era lo que los medios estaban pintando. Si bien había sido un momento de distracción, no representaba el fin de su relación con Mark, ni mucho menos. Pero ¿cómo explicarlo cuando el mundo entero ya había escrito su versión de los hechos? Nadia entendió, con un nudo en el estómago, que no importaba cuánto quisiera defenderse o aclarar su posición. El daño ya estaba hecho, y las piezas que habían caído en el tablero no podían volver a su lugar original. El dilema de ser juzgada sin haber sido escuchada la consumía, y en su mente, las preguntas se acumulaban. ¿Por qué no lo había manejado mejor? ¿Por qué no había hecho algo diferente? Pero la respuesta, tal vez, era que simplemente no sabía cómo hacerlo. Lo que muchos no comprendían era que, en los momentos de mayor oscuridad, cuando se sentía completamente sola, Nadia recordó lo que siempre había sido su verdadera pasión, la independencia. Su vida profesional, su carrera como modelo y su deseo de ser tomada en serio más allá de su relación con Mark. A pesar de los rumores, las críticas y el peso de la mirada pública, se rehusaba a ser vista solo como la novia de. Sentía que, aunque su corazón seguía dolido, debía seguir adelante. Lo que pasaba con Mark debía resolverse por sí mismo. Y no podía permitir que eso eclipsara su propio crecimiento y sus sueños. A veces, se encontraba perdida en sus pensamientos, visualizando el futuro que deseaba, un futuro que, por primera vez, no dependía de otra persona. Un futuro donde ella fuera la protagonista, sin las sombras del pasado arrastrándola. Por su parte, Mark comenzó a observar más detenidamente el lugar que había ocupado Nadia en su vida. Recordaba las primeras conversaciones con ella, cuando la veía no solo como una joven talentosa, sino como alguien que traía frescura, energía y una nueva perspectiva a su mundo. Sin embargo, con el paso de los meses, esa misma energía parecía haberse convertido en algo que él ya no podía manejar. Cada vez que intentaba mostrarle su mundo, ella parecía buscar algo diferente, algo que él no podía ofrecer. Esta distancia comenzó a generar un vacío, una sensación de desconcierto. No sabía si esa brecha era algo natural, algo que sucede con el tiempo en todas las relaciones, o si de alguna forma él había fallado en reconocer las señales antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, a pesar de sus inseguridades, Mark entendía que, en parte, esa distancia era también producto de la vida que ambos llevaban, de sus diferencias fundamentales. Nadia necesitaba libertad, espacio para crecer, y él, aunque le ofreció todo lo que tenía, no sabía cómo darle eso sin sentirse vulnerable. A medida que los días pasaban y los medios de comunicación continuaban especulando, los dos se veían envueltos en un mar de rumores y opiniones de terceros, sin poder tomar un respiro. Las entrevistas, las declaraciones públicas y las fotos filtradas parecían crear un círculo vicioso en el que no podían escapar. El público esperaba que alguien asumiera la culpa, que alguien pidiera perdón, pero la realidad era mucho más compleja.
El daño ya estaba hecho, y el proceso de sanación no sería tan sencillo como una disculpa pública o un simple "lo siento". La verdad es que tanto Mark como Nadia necesitaban entenderse a sí mismos antes de poder entender lo que realmente sucedió entre ellos. Este proceso de autodescubrimiento fue doloroso para ambos, pero al final les permitió ver las cosas desde una nueva perspectiva. Una perspectiva que ni Mark ni Nadia imaginaban al principio de su relación. El punto de quiebre para Mark llegó una tarde lluviosa, cuando decidió dar un paseo por la ciudad solo. La lluvia parecía simbolizar su estado emocional, lavando, quizás, parte de la confusión y la rabia que sentía. Mientras caminaba, pensó en sus hijos, en su música y en todo lo que había construido a lo largo de su vida. A pesar del dolor, la reflexión le permitió entender que, aunque Nadia le había roto el corazón, había aprendido mucho de ella. Ella había sido un recordatorio de la juventud que alguna vez vivió, de las oportunidades que había dejado pasar por dedicarse demasiado a su carrera y sus responsabilidades. En ese momento, Mark entendió que tal vez no debía aferrarse a lo que ya no podía ser. Quizás, la verdadera lección era dejar ir y aprender a vivir sin la necesidad de controlar todo a su alrededor. A veces, los mayores aprendizajes llegan a través de las pérdidas, y quizás este era el momento para Mark de aprender a soltar y permitirse vivir el presente, sin esperar que todo encajara como una pieza de rompecabezas. El clímax de esta historia llegó de manera abrupta, como una tormenta inesperada en un día soleado. Una tarde, mientras Mark se preparaba para una entrevista promocional, recibió un mensaje que cambiaría todo. Era un vídeo enviado por un amigo cercano, quien consideró necesario advertirle sobre algo que ya comenzaba a circular en círculos privados. En el vídeo se veía claramente a Nadia en un restaurante exclusivo de Miami, en compañía de un joven empresario. Las imágenes no dejaban espacio para interpretaciones. Nadia y el hombre compartían gestos de complicidad, risas y, finalmente, un beso apasionado. El impacto fue inmediato y devastador. Mark, conocido por su carácter apasionado, quedó paralizado. Las emociones se arremolinaban en su interior: incredulidad, ira, tristeza y, sobre todo, un profundo sentimiento de traición. A pesar de su estado emocional, decidió asistir a la entrevista que tenía programada, intentando mantener la compostura. Sin embargo, cuando el periodista, que evidentemente estaba al tanto de los rumores, le preguntó directamente sobre Nadia, Mark no pudo contenerse. Las palabras fluyeron con una mezcla de rabia y desahogo, revelando más de lo que probablemente había planeado compartir. La entrevista fue un golpe mediático. En cuestión de horas, las declaraciones de Mark estaban en todos los titulares, y las redes sociales se inundaron de reacciones. Los usuarios debatían incansablemente, algunos defendiendo a Mark y condenando a Nadia, mientras que otros sugerían que tal vez había más en la historia de lo que se sabía hasta ese momento. La pareja, que hasta hacía poco era vista como un ejemplo de amor y complicidad, ahora era el centro de una tormenta mediática que parecía no tener fin. En los días siguientes, Mark se retiró de la vida pública, buscando refugio en su círculo cercano. Mientras tanto, Nadia permaneció en silencio, lo que solo alimentó más especulaciones. Los rumores sobre su relación con el empresario comenzaron a multiplicarse, y los medios no tardaron en desenterrar detalles sobre la vida privada de ambos. Para Mark, este episodio representaba una de las traiciones más profundas que había experimentado. En su soledad, reflexionaba sobre los errores que pudo haber cometido, sobre las señales que quizás ignoró y sobre las expectativas que había depositado en una relación que, para él, lo significaba todo. Las heridas emocionales no sanan fácilmente, y aunque intentaba concentrarse en su música y en sus hijos, el vacío que Nadia había dejado era innegable. Por ahora, la historia sigue desarrollándose. Los fanáticos, los medios y los críticos permanecen atentos, esperando el próximo capítulo de esta saga. ¿Será este el final definitivo para Mark y Nadia? ¿O encontrarán una manera de sanar las heridas y reconstruir lo que parecía perdido? Solo el tiempo lo dirá.
Con el paso del tiempo, Mark comenzó a comprender que ya no podía seguir anclado al pasado. A pesar de que el dolor y la frustración lo habían acompañado durante tanto tiempo, algo en su interior empezó a cambiar. La ira y el resentimiento que lo habían definido durante meses se disipaban lentamente, y una nueva calma comenzaba a llenar su corazón. Con cada reflexión, llegó a la conclusión de que lo más importante era seguir adelante, sin importar los recuerdos o lo que había perdido. En su mente, los momentos felices con Nadia no se borraban, pero ya no los idealizaba. Recordaba aquellos instantes con una perspectiva más madura, sabiendo que nada en la vida es perfecto, y que incluso lo que parecía eterno puede desvanecerse en un instante. La liberación para Mark no vino de encontrar respuestas definitivas, sino de aceptar que la vida sigue su curso, y que no todo lo que se pierde necesita ser recuperado. Miró por la ventana, observó la ciudad que siempre le había inspirado, y comprendió que la verdadera paz estaba en dejar ir. En dejar atrás lo que ya no podía controlar y abrirse al futuro con la serenidad de quien ha aprendido a vivir, con sus propias cicatrices. Mientras tanto, Nadia también se encontraba en una encrucijada. Tras semanas enfrentando el peso de la culpa y la mirada constante de los demás, comenzó a entender que la verdadera libertad no dependía de ser perdonada por otros, sino de ser capaz de perdonarse a sí misma. En un proceso doloroso pero necesario, Nadia se alejó de la vorágine de las expectativas ajenas y comenzó a reconstruir su vida desde una perspectiva más auténtica. Descubrió, por fin, que no podía seguir viviendo bajo la sombra de lo que los demás pensaban de ella. A pesar del caos que había marcado su relación con Mark, la lección que sacó de todo esto fue la importancia de priorizar su propio bienestar y seguir sus propios sueños. Comenzó a explorar nuevas pasiones, aquellas que había dejado de lado mientras trataba de cumplir con los roles que la sociedad le había impuesto. Nadia se dio cuenta de que su vida no debía girar en torno a su relación con Mark, sino en torno a lo que ella realmente deseaba. Y aunque el proceso de sanación no fue inmediato, fue el primer paso para encontrar la paz interior. Aprendió que, a veces, los dolores más profundos traen consigo las transformaciones más grandes. Los días posteriores a la ruptura fueron silenciosos para Mark. En su soledad, lejos del bullicio y las expectativas externas, comenzó a encontrar una nueva forma de estar en el mundo. A pesar de las heridas, el tiempo lo llevó a una reflexión profunda sobre lo que realmente importaba. Ya no estaba tan centrado en lo que había perdido, sino en lo que aún podía construir. La vida, en su constante fluidez, le recordaba que siempre hay espacio para empezar de nuevo. Con el paso de las semanas, Mark dejó de ver la ruptura como una derrota, y comenzó a verla como una oportunidad para reencontrarse consigo mismo. Se dedicó más a su trabajo, a su música, a esos pequeños placeres que durante tanto tiempo había dejado de lado. La relación con Nadia, aunque significativa, dejó de ser el centro de su vida. Entendió que el verdadero crecimiento personal radica en aprender a caminar sin depender de alguien más, en entender que el amor propio es la base de cualquier otro tipo de amor. Así, Mark dejó atrás las sombras del pasado y empezó a construir una nueva versión de sí mismo, más fuerte, más serena y más consciente de su propio valor. Nadia, por su parte, también experimentó una evolución significativa. Al principio, el eco de su relación fallida aún resonaba en su mente, pero pronto comenzó a entender que ese dolor no debía definirla. La liberación llegó cuando aceptó que, aunque el amor que había sentido por Mark era real, su vida debía continuar más allá de esa relación. Ya no vivía en función de lo que los demás esperaban de ella, ni se sumergía en la culpa que tan a menudo la ahogaba. Nadia, ahora más consciente de sí misma, decidió recuperar aquellas partes de su vida que había dejado de lado. Sus pasiones, sus sueños, su creatividad. Emprendió nuevos proyectos que la conectaron con su verdadera esencia y poco a poco, la sensación de libertad fue reemplazando al vacío que sentía. Comenzó a valorar la importancia de la autonomía y a entender que la sanación no llega con la aceptación ajena, sino con la capacidad de aceptarse a uno mismo.
El amor por ella misma se convirtió en la base de su reconstrucción, y aunque no fue un proceso fácil, la gratitud por lo aprendido se convirtió en la brújula que la guiaba hacia adelante. Al final, el tiempo trajo consigo la paz que ambos necesitaban. Mark y Nadia, aunque ya no compartían la misma vida, comenzaron a entender que cada uno había jugado un papel crucial en el viaje del otro. No se trataba de culpables o víctimas, sino de dos personas que, a pesar de las dificultades, habían aprendido y crecido. El dolor que ambos habían sentido, aunque real, dejó de ser un obstáculo y se transformó en una lección valiosa que los acompañaría siempre. Al mirarse hacia atrás, comprendieron que las relaciones, por importantes que sean, no siempre están destinadas a durar. Pero eso no les restaba valor, sino que les otorgaba la sabiduría necesaria para avanzar. Mark, ahora más centrado en su propia vida, y Nadia, redescubriéndose a sí misma, sabían que el fin de su relación no era el final de sus historias. Era solo el comienzo de nuevos capítulos, donde ambos podrían, por fin, ser los protagonistas de sus propios destinos. Y así, el amor, aunque transformado, seguiría siendo una parte esencial de sus vidas, ya no como una carga, sino como una enseñanza para los días venideros.